Bien, sean cordialmente bienvenidos a la clase de Español de América concerniente al día jueves 12 de marzo del año en curso. Como recordarán, específicamente en la sesión pasada nos concentramos en la descripción de ese conjunto de cambios que ocurrieron a partir del siglo XVI en nuestra lengua española. Como ustedes podrán memorar, algunos de esos cambios se consumaron en la centuria mencionada y otros tardaron otros siglos más en terminar de darse por completo en nuestra lengua, ¿no? Y reconfigurar en cierta manera la estructura de nuestra lengua para aquel entonces. Es importante tener en consideración estos cambios que se dieron porque el hecho de que no se consumaran por completo en un momento determinado de la historia de la lengua española, ello determinó que se generara una etapa de transición y a la vez una etapa de inseguridad en cuanto al uso de ciertas estructuras de la lengua, de ciertos elementos de la lengua. Entonces esa etapa de transición que generó a la vez cierta inseguridad, moldeó a grandes rasgos esa variedad de lengua que llegó a América, que nunca me cansaré de repetirles, era una variedad de lengua que estaba a caballo entre los usos medievales y la norma moderna, lo que conocemos en la norma moderna. Y por eso la documentación colonial americana presenta tantas vacilaciones, tanto en lo grafofónico, es decir, en la correspondencia que hay entre las grafías y los sonidos, como también en lo atinente a ciertos usos sintácticos. Por ejemplo, en la sesión pasada comenzamos la revisión de los cambios sintácticos con la desaparición del famoso alomorfo femenino el, visible, por ejemplo, en sintagmas nominales como, por ejemplo, el espada, muy común en la literatura medieval, particularmente en el Cid, por ejemplo. Hoy vamos a finalizar la revisión de esos cambios sintácticos propios del siglo XVI y vamos a comenzar la sesión de hoy con la reestructuración del sistema pronominal para el tratamiento de la segunda persona del singular y del plural. ¿Sí? Y este particular es de suma relevancia porque en la documentación colonial americana que podemos consultar hoy en día, incluso pues, tenemos muchas fuentes en diversos archivos históricos, o mejor dicho, disponemos de muchas fuentes, específicamente los archivos históricos, y nos podemos acercar a esa documentación. Allí se evidencian muchísimas vacilaciones en cuanto al tratamiento pronominal para la segunda persona del singular. Incluso se pueden evidenciar en los textos coloniales formas quizá anómalas entre lo que fue vuestra merced y lo que es actualmente el pronombre usted. Ya vamos a ver a qué me refiero en concreto. Pero para hablar de la reestructuración del sistema pronominal para el tratamiento de la segunda persona del singular es preciso comprender qué ocurría desde la latinidad hasta el medievo castellano. Como tendrás oportunidad de recordar, Andrés, en el semestre pasado, cuando estábamos en Historia de la Lengua Española, hablábamos de el sentido y la función que tenía el pronombre vos en la latinidad. Como tendrás oportunidad de memorar, el pronombre vos en la latinidad se empleaba para el tratamiento de la segunda persona del plural, es decir, para el ustedes, para la segunda del plural. Pero ¿qué pasa? En la latinidad ese pronombre vos también se empleaba en casos muy puntuales, muy específicos, muy particulares, para tratar a una segunda persona del singular. Pero en estos casos se empleaba ese pronombre vos en la latinidad para tratar a un singular como muestra de respeto, de mayor cortesía, de mayor deferencia, es decir, mayor distancia social entre quienes interactuaban. Bien, entonces, prácticamente, además de que el pronombre vos, vuelvo y repito, se empleaba para el trato de la segunda persona del plural, en los casos en los que se empleaba para un singular, prácticamente se reservaba el uso de vos en ese contexto para el emperador, para el tratamiento del emperador. Pero ¿qué pasó? Progresivamente, y ya en el paso del latín al castellano medieval, ese pronombre vos se fue desgastando,
¿sí? Desgastando desde el punto de vista sociopragmático, en el sentido de que como en algún momento se llegó a emplear para tratar con respeto y deferencia prácticamente al emperador, posteriormente ese uso se fue copiando, ¿bien? Y no simplemente se reservaba el vos para un tratamiento altamente deferencial de una segunda persona del singular, sino que ya todo el mundo se trataba de vos. Por lo que ya en la Edad Media castellana, tú y vos se hicieron prácticamente equivalentes. Es decir, no es que se empleaba el vos para un mayor, para indicar una mayor deferencia en la intercomunicación, no, sino que se hicieron equivalentes ya en la Edad Media castellana. Es decir, ya tú y vos significaba lo mismo. Es decir, no era que vos connotaba un mayor respeto, una mayor cortesía hacia quien lo recibía o hacia quien era tratado con ese pronombre. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Ese vos latino que se reservaba para la segunda persona del plural, desde luego, y para la segunda persona del singular en casos muy particulares, concretamente para el trato del emperador casi. Pero ya llegamos a la Edad Media y nos conseguimos con un vos completamente desgastado desde el punto de vista sociopragmático y hecho prácticamente sinónimo del pronombre tú. ¿Hasta aquí me sigues? Todo bien. Vale. Entonces, el hecho de que el pronombre vos y el pronombre tú se hicieran prácticamente sinónimos, esto amenazó la distinción entre lo formal, lo familiar y a su vez la distinción entre un singular y un plural. Bien, repito, porque esto tiene que quedar muy claro. El hecho de que el pronombre vos se hiciera prácticamente sinónimo de tú amenazó la distinción entre los estilos familiar y formal, pero a la vez amenazó la distinción entre lo singular y lo plural. ¿Por qué? Ajá, perfecto. Si en la latinidad el pronombre vos se empleaba para una segunda persona del singular, en caso de mucho respeto, y también se empleaba en general para el trato de la segunda persona del plural, entonces ya llegó un momento en el que el uso del vos se generalizó tanto que ya no se sabía si, y eso lo vemos en los textos medievales, ya no se sabía si se estaban refiriendo a una segunda persona del singular o a una segunda persona del plural. De hecho, en un texto medieval, en los textos medievales, cuando se leen, por ejemplo, literatura medieval, muchas veces uno tiene que desambiguar por el contexto para saber si ese pronombre vos está empleado para una segunda persona del singular o para una segunda del plural. Es decir, por el contexto muchas veces uno tiene que determinar si ese vos es para un ustedes o si ese vos es para un tú. Porque claro, se generalizó tanto el uso del pronombre vos que ya no se sabía si se refería a una segunda de singular o a una segunda de plural. No sé si me captas la idea. Sí, pero la confusión en cuanto a la formalidad. Exactamente, en cuanto al número. Entonces, esto se trató de resolver desde dos perspectivas. En primer término, para distinguir, como te indico allá en la lámina, para distinguir el vos singular, por ejemplo, vos quieras, del vos plural, por ejemplo, vos querades o vos queráis, una manera, ojo acá Andrés, una manera para distinguir a qué persona gramatical se referían era por el tipo de verbo, es decir, por el tipo de forma verbal voceante. En el caso de el vos singular, fíjate que el verbo es bastante semejante a los verbos que se emplean acompañados de tú, pero en el caso del vos plural, por ejemplo, vos querades o vos queráis, ese vos plural para la segunda del plural, fíjate la terminación de los verbos. Esos verbos finalizan en ades o en edes. Por ejemplo, querades o comedes, en el caso de comer.
¿sí? O incluso el verbo de un voz plural puede ser esa forma verbal diptongada propia del voz, evidentemente. Pero cuando te consigues con una forma verbal diptongada, por ejemplo, queráis, coméis, eso también puede ser un indicador de que el pronombre vos que precede a ese verbo remite a una segunda persona de plural. Entonces, para que lo tengas como dato. O sea, por la terminación ya nos podemos dar cuenta. Pero muchas veces tendía a generar confusión si se referían a un singular o un plural. Entonces, regreso. Para distinguir el vos singular, por ejemplo, vos quieras, del vos plural, por ejemplo, vos querades o vos queráis, se adoptó la estrategia de añadir otros al vos y de allí resultó vosotros. Es decir, una forma claramente plural para la segunda persona del plural. Entonces, ya con la existencia de vosotros, ya no habría confusión entre el vos para la segunda persona del plural y el tratamiento, perdón, el vos para la segunda persona del singular y el tratamiento para la segunda del plural. Es decir, ya no había confusión, porque vos quedaba para la segunda del singular y ya no se tenía que compartir para tratar a la segunda del plural. No, porque ya para la segunda del plural estaba vosotros. Lo es. Sí. Bien. Entonces, bueno, ya vimos cómo se resolvió la distinción entre lo singular y lo plural. Ajá, y ahora para distinguir entre los estilos familiar y formal, porque fíjate que en el latín, claro, chévere, los usos de voz para una segunda persona del singular eran muy restringidos, porque prácticamente el vos se reservaba para el emperador. Pero ya en la Edad Media castellana, vos y tú eran prácticamente equivalentes, porque todo el mundo se trataba de vos, independientemente del estrato sociocultural al que pertenecieran los interlocutores. Entonces, ¿qué ocurrió? Leo, para resolver la distinción entre los estilos familiar y formal, se abandona el uso de voz formal dirigido a una segunda persona del singular en favor de una serie de nuevos tratamientos. Es decir, al ver que vos, con el pronombre vos para una segunda del singular no se podía distinguir entre lo familiar y lo formal, se crean nuevos tratamientos. Por ejemplo, Nuestra Señoría, reservado para el rey. Pero también se crea para el trato de la segunda persona del singular, pero para un trato más respetuoso, más formal, el famoso vuestra merced, que tanto lo conseguimos en la literatura medieval. Y ese famoso vuestra merced también fue creado con una forma claramente plural, vuestras mercedes. Bien, entonces, si nos regresamos a esas sesiones introductorias de Español de América y esas sesiones introductorias de Historia de la Lengua, acá nos conseguimos con el tercer tipo de cambio lingüístico, es decir, cuando se crea una forma inexistente en el sistema de la lengua para satisfacer una necesidad expresiva de los enunciatarios. En este caso, la necesidad de indicar con una forma claramente plural el trato con una forma claramente cortés el trato de la segunda persona del singular. Entonces, repito, acá vemos el tercer tipo de cambio. Si nos regresamos a esas sesiones introductorias de Español de América y de Historia de la Lengua. ¿Por qué? Porque se está creando una nueva forma lingüística inexistente en el sistema de la lengua para satisfacer las necesidades expresivas de los usuarios de dicha lengua. En este caso, la necesidad de expresar mediante un tratamiento claramente formal
el trato, valga la redundancia, para la segunda persona del singular. Por ejemplo, este vuestra merced y por extensión vuestras mercedes fueron registrados ya a partir del siglo XV. Esto según Joan Coromines en su diccionario etimológico. Pero ¿qué pasa? Fíjate acá, y esto es lo que nos interesa más desde el punto de vista de la historia del español americano. Posteriormente a la forma vuestra merced surgió un desgaste fonológico, lo que acortó el tratamiento de la siguiente manera. Fíjate acá. Vuestra merced, tenemos acá el tratamiento completo y mira cómo se fue desgastando fonológicamente. Vuesarced, buarced, buasted, vuested, boacé, bucé, busté hasta llegar a usted. Fíjate cómo de vuestra merced se fue originando progresivamente usted. Y ese pronombre usted se registró por primera vez, según Joan Coromines, repito, en 1620, es decir, ya comienzo del 17, del siglo XVII. ¿Qué es lo llamativo acá? Y qué debemos tener presente con miras a la revisión que vamos a hacer del documento colonial americano. Que en los documentos coloniales nos conseguimos con una multiplicidad de tratamientos para la segunda persona del singular. Nos conseguimos con vuestra merced, por ejemplo, con su señoría, con su merced inclusive. Nos conseguimos con muchos tratamientos para la segunda persona del singular. Y entre esos tratamientos que nos conseguimos para el trato de la segunda persona del singular, en la documentación colonial americana, repito, nos conseguimos con muchas de estas posibilidades que te acabo de señalar acá. Es decir, es perfectamente posible conseguir en un documento colonial americano Boastet. O es perfectamente posible conseguir en un documento colonial americano Busté. ¿Sí? ¿Por qué, Andrés? Tú me preguntarás, ajá, pero ¿por qué nos conseguimos con todo esto? Con vuestra merced, con su merced, con Boastet, con Busté y con usted. ¿Por qué es posible conseguir eso en un documento colonial americano? Sencillo, por la misma explicación que hemos venido manejando con respecto a los otros cambios. Lo que llegó a América fue un sistema en conflicto. Y todas estas transformaciones apenas se estaban suscitando en la península y desde luego tardaron aún más en conocerse en América. Y muchos de los primeros viajeros y conquistadores del Nuevo Mundo usaban o empleaban una variedad de lengua que estaba en conflicto. Una variedad de lengua que mezclaba los usos medievales con los usos conocidos como modernos y también era una variedad de lengua que reflejaba mucha inseguridad en cuanto a lo que se usaba. Entonces, es perfectamente posible conseguirte en un documento colonial americano vuestra merced, o un su merced, o un boastet, o un busté, o incluso un usted, evidentemente. Y de hecho, con busté pasa algo muy interesante, que si tú te vas, por ejemplo, a la zona rural de Mérida, por ejemplo, al páramo merideño, o a la zona rural del área del Mocotíes, tú te consigues muchos hablantes, generalmente hombres, de ciertos estratos etarios, es decir, las personas de mayor edad, que en lugar de usted te dicen usted, incluso te lo escriben. Yo, por ejemplo, en bailadores lo oigo. Ya hablantes, hombres particularmente de cierta edad, que en lugar de decir usted te dicen usted. Incluso el mensaje de texto lo he visto escrito, usted. Escrito como tú quieras, con B larga, con B corta, como sea, pero te lo consigues hasta escrito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que este buste todavía anda por allí en ciertas variedades subestándares del español. O sea que no es que ha desaparecido del todo. No sé si me captas la idea. Sí, Vale.
¿Tú nunca has escuchado a alguien decir buste? Sí, bueno, yo no soy muy bueno de ahí en la permita, creo que sí, sí, se escucha porque La Palmita es, ¿dónde? En el Vigía, por esa Mesa Bolívar. Ah, claro, claro, Mesa Bolívar, del Táchira. Eso es Táchira, ¿no? Ah, es en Mérida. Ah, mira, me entero. Yo pensé que eso era Táchira. Ajá, ajá, sí, Santa Cruz. Pues entonces tú eres de la zona Mocotíes. Ajá, 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 ajá. Ah, no, entonces no es Mocotíes. Ah, la Palmita. Y eso no es entonces de SEA. Tampoco, no, entonces estoy perdido. No, estoy perdido. Pero, ajá, bueno, menos mal. Por lo menos estás claro de que lo has oído, al menos, el buste. Chévere, perfecto. Entonces, nótese que el vos del castellano medieval se conserva en la actualidad como equivalente de tú en algunas zonas americanas, uso al que se le conoce como voceo. Bien, o sea, no quiere decir con esto que por el surgimiento de usted se descartó el uso del vos. No, a América llegó el pronombre tú alternando con el pronombre vos. De hecho, y esto ya tú debes tener cierta idea con lo que les pedí que leyeran. En América, acá en América, cuando llegaron los españoles, los primeros conquistadores y colonizadores, ocurrió algo muy interesante. Sucedió o se suscitó el llamado proceso de igualación social hacia arriba. Así, igualación social hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Estos españoles, como una nivelación, exactamente. Nivelación, una nivelación o igualación social hacia arriba. Es una nivelación, exactamente. También a este proceso se le conoce en la literatura especializada como hidalguización, de hidalgo. Hidalguización, así. ¿Y en qué consistió esto? Cuando llegan todos estos primeros conquistadores y colonos, aquí nadie se conocía, ¿verdad? Llegaron todos y nadie los conocía, ni entre ellos se conocían en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué ocurrió? Todos estos señores se sentían hidalgos acá en el Nuevo Mundo. Se sentían que venían de las castas peninsulares. Y resulta que no. Muchos llegaron sin tener dónde caerse muertos. Y se vinieron porque no tenían ni dónde caerse muertos en la península. Pero aquí se sentían hidalgos, señores. Entonces, una manera de manifestar eso, que se sentían hidalgos y señores, era tratarse de vos y tratar de vos a los demás, que se sentían más elegantes, más formales. Entonces, ¿qué pasó? En América, durante muchos años, estuvo bastante generalizado el uso del vos. Por eso mismo, por esa hidalguización que se dio en el Nuevo Mundo, al menos en los primeros años de conquista y colonización. Entonces, para finalizar este punto, repito, eh, el uso del vos del castellano medieval se conserva en la actualidad, o mejor dicho, el uso de vos del castellano medieval se conserva en la actualidad como equivalente de tú en algunas zonas americanas, uso al que se le conoce como voceo. ¿Qué entenderemos por voceo? Uso sistemático del pronombre vos y sus correspondientes formas verbales. Repito, ¿qué entenderemos por voceo? Uso sistemático del pronombre vos y sus correspondientes formas verbales. Voceo, uso sistemático del pronombre vos y sus correspondientes formas verbales. Para el trato de la segunda persona del singular, desde luego. Esa definición la da un lingüista venezolano conocido como Iracet Páez Urdaneta. ¿Sí?
Iracet. Siempre he escuchado del vos, pero creo que verbalmente no cambia mucho del tú, ¿no? En cuanto a verbos, no cambia mucho, pero depende. Porque tú puedes, eso lo vamos a ver después, cuando ya lleguemos al voceo, pero no hablando de la historia del voceo en América, sino hablar de lo que es el voceo hoy en día en América. Pero, por ejemplo, hay hablantes que pueden decir, vos quieres comer, para preguntarte. Pero también te pueden decir, vos queréis comer. O también te pueden decir, vos querés comer. Entonces, en muchos casos, ese voceo o ese pronombre vos va a estar acompañado de un verbo prototípicamente empleado con el pronombre tú. ¿Sí? Pero muchas veces ese pronombre vos va a estar combinado con formas verbales diptongadas o monoptongadas. En el caso de las diptongadas, vos queréis. ¿Por qué diptongadas? Porque el verbo tiene un diptongo al final. Pero también va a haber, se va a combinar ese pronombre vos con formas monoptongadas, es decir, que no tienen diptongo. Por ejemplo, vos querés. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando lleguemos ya al voceo, hablar de cómo es el voceo en América actualmente. Pero sí, en muchos casos, esos verbos que se emplean con el pronombre vos, en muchos casos no son los mismos que se emplean con tú, en algunas regiones. Todo va a depender de la región. Por ejemplo, si nos vamos a Venezuela, por ponerte un ejemplo, en el caso del voceo falconiano, que en Falcón vocean, ¿sí? En algunas partes, combinan vos con verbos de tú, verbos que se usan con el pronombre tú. Por ejemplo, vos quieres. Pero si te vas al Zulia, usan formas diptongadas. Vos queréis. Pero, por ejemplo, en el caso de la poca gente que vocea en Valera, Estado Trujillo, ellos usan formas monoptongadas. Bien. Si nos vamos, por ejemplo, al Río de la Plata, usan formas monoptongadas también. Vos querés, vos comés. Depende de la región. ¿Sí? El tipo de verbo que se va a emplear depende de la región. Incluso, Andrés, hay muchas zonas voceantes en las que se practica un voceo verbal. Es decir, vocean o se reconoce que están voceando por la terminación del verbo, no por el empleo del pronombre. Por ejemplo, tú coméis o tú comes. Eso inclusive puede ocurrir. Tratar al otro de tú, pero con verbos prototípicamente voceantes. Incluso eso puede pasar. A eso se le conoce como voceo verbal, porque no estás voceando es decir, no estás voceando con el pronombre, sino estás voceando es con la terminación del verbo, o con el verbo, mejor dicho, con la desinencia del verbo. ¿Me sigues? Sí, bueno. Vale. Entonces, ¿qué quiero que te quede en la mente con respecto a este cambio? Que en los documentos coloniales nos vamos a conseguir con un montón de formas para el trato de la segunda persona del singular. Incluso formas que están a medio camino entre el vuestra merced y el usted. Por ejemplo, el vuasted, el busté inclusive. Es lo que quiero que fijes. No sé si me captas la idea. Sí, pero todavía. Vale. Entonces, vamos a continuar con los cambios sintácticos y el siguiente cambio sería delimitación en cuanto al empleo de los clíticos o de los pronombres átonos. Lo puedes decir de esa manera también. Delimitación en cuanto al empleo de los clíticos o de los pronombres átonos, como tú quieras. Delimitación en cuanto al empleo de los clíticos o pronombres átonos, como quieras. Bien, Andrés. Vamos a comparar lo que ocurría en la Edad Media
y lo que ocurre en el español de moderno con respecto al empleo de dichos clíticos. Es decir, los clíticos son esos pronombres átonos que acompañan algunos verbos. Bien, y hay ciertas particularidades muy interesantes si comparamos lo que ocurría en la Edad Media castellana con respecto a lo que acontece en el español moderno sobre este particular. Bien, ¿qué sucede, Andrés? Vamos a ver qué ocurre en el español moderno. El pronombre átono se posiciona al final del verbo y adherido a este, es decir, juntos, como enclítico, si se trata de una forma no personal del verbo, es decir, de un infinitivo, de un gerundio o de un participio. Por ejemplo, en el caso del verbo faltar, tenemos acá un infinitivo, ¿verdad? Pero si ese infinitivo debe ir acompañado de un clítico, estará acompañado específicamente de un enclítico. ¿Por qué de un enclítico? Porque ese pronombre átono va a estar adherido al verbo, pegado al verbo, y al final de dicho verbo. Por eso es un enclítico. Un enclítico va a ser ese pronombre átono que va a estar adherido al verbo y al final del verbo. Entonces, evidentemente, si un verbo tiene un enclítico, sobre dicho verbo opera un proceso de enclisis, como dice acá. Repito, si un verbo está acompañado de un enclítico, sobre ese verbo opera un proceso de enclisis. ¿Lo ves? Ok. Fíjate. Vemos entonces el cumplimiento de la norma moderna. Leo nuevamente. El pronombre átono se posiciona al final del verbo y adherido a este, como enclítico. Si se trata de una forma no personal, infinitivo, gerundio o participio. Fíjate acá en el segundo ejemplo. ¿Qué tenemos? ¿Qué sería esto, Andrés? Un gerundio, exactamente, una forma no personal. Si nos suscribimos a lo establecido en la norma moderna, sobre ese gerundio debe operar también un proceso de enclisis, es decir, el clítico o el pronombre átono debe estar adherido al verbo y al final de este. Ahora bien, en el caso de las formas conjugadas, es decir, en el caso de los verbos conjugados, el pronombre átono se posiciona antes del verbo y separado de este, es decir, como proclítico. Reitero, en el caso de las formas conjugadas, ya vimos lo que ocurría con las formas no personales. Ahora vamos a ver lo que ocurre con las formas conjugadas. En el caso de las formas conjugadas, el pronombre átono se posiciona antes del verbo, ojo con esto, antes del verbo y separado del verbo. Cuando un clítico o un pronombre átono está antes del verbo y separado del verbo, a esto se le conoce como proclítico. ¿Sí? Repito, cuando ese pronombre átono o clítico está separado del verbo y precediendo o antes de dicho verbo, a eso se le conoce como proclítico. Yo les envié este material, ¿verdad? El PDF, las láminas las tiene. Ya, déjame ver porque eso, ya, voy a revisar de una vez. Ya, dame un minutico. Porque yo eso lo tuve que haber enviado, pero como la sesión introductoria, oye, no está. Al final de la clase te lo envío. No está, está en lo de la sesión introductoria. Menos mal y me acordé de preguntar. Pensé que esto lo tenía. Tranquilo que todos los datos, tanto de la clase pasada como la de hoy, o sea, las láminas, van a estar allí en el grupo. Tranquilo. Al final de la clase estoy enviando todo. Bien, entonces, fíjate. En el caso de las formas conjugadas, el pronombre átono se posiciona antes del verbo y separado de este, es decir, como proclítico. Vamos a ver unos ejemplos. Se le fue. Fíjate que tenemos acá
el verbo conjugado. Bien. Y sobre ese verbo conjugado opera un proceso de proclisis. ¿Por qué? Hay dos proclíticos. ¿Por qué son proclíticos? Porque esos pronombres átonos están separados del verbo, fíjate que no están juntos, y preceden al verbo o anteceden al verbo. En este caso tenemos dos pronombres átonos. El se, que en este caso sería marca de objeto directo, y el le, que sería marca de objeto indirecto. En este contexto, ¿no? Por ejemplo, le halló. Tenemos un verbo conjugado, en este caso en pretérito indicativo, y ese verbo está precedido por un pronombre átono y separado de dicho pronombre. Por ende, sobre este verbo opera un proceso de proclisis. ¿Lo ves? Fíjate, por ejemplo, en el último caso, la encontró. Tenemos acá un verbo conjugado en pretérito indicativo y a su vez ese verbo está precedido por un pronombre átono. En este caso, la marca pronominal para el objeto directo, femenino. Y además de estar precedido de dicho pronombre, está separado del mismo. Quiere decir que sobre ese verbo también opera un proceso de proclisis. Esta es la norma moderna. Bien. Ahora, vamos a ver qué ocurría en el castellano medieval. ¿Por qué? Porque lo interesante es que en el castellano medieval era todo lo contrario. Fíjate, el pronombre átono se posicionaba en la Edad Media castellana, desde luego, al final del verbo y adherido a este como enclítico si se trataba de una forma conjugada. Fíjate, en la modernidad nosotros empleamos los enclíticos para las formas no personales. Pero en la Edad Media castellana los enclíticos se empleaban para las formas conjugadas. Fíjate, por ejemplo, proveyólo. El primer ejemplo acá. Proveyólo. Si tomamos en cuenta el marco de la norma moderna, nosotros diríamos lo proveyó, ¿verdad? Pero fíjate que acá, en esta forma conjugada del verbo, o sobre dicha forma conjugada del verbo proveer, opera un proceso de enclisis. Es decir, el clítico, marca de objeto directo masculino, se ubica o se posiciona al final del verbo y adherido a este. Es decir, como enclítico. Fíjate en el segundo caso. Pasádoseles, en lugar de se les pasó. Nosotros, conforme a la norma moderna, diríamos se les pasó. Pero fíjate que acá está operando la norma medieval. ¿Por qué? Porque los pronombres átonos, en este caso hay dos. Mira acá en la pantalla. Pasádoseles, hay dos pronombres átonos. El primero, se, en este caso marca de objeto directo, y el segundo, les, marca de objeto indirecto, plural en este caso. Y fíjate, ambos pronombres están posicionados al final del verbo y adheridos a dicho verbo, aun cuando se trata de una forma conjugada. Entonces hay una enclisis allí. Fíjate, por ejemplo, el tercer ejemplo. Pasóse, en lugar de se pasó. Tenemos una forma conjugada, en este caso el verbo estaría en pretérito indicativo, y sobre dicho verbo opera un proceso de enclisis. ¿Por qué? Porque el pronombre átono se pospone al verbo y está adherido al verbo, aun cuando se trata de una forma, de un verbo conjugado. Ahora, ¿por qué te digo que en el castellano medieval se invertía la norma con respecto al español moderno? Presta atención acá.
en el caso de las formas no personales del verbo, infinitivo, gerundio y participio, el pronombre átono se posicionaba antes del verbo y separado de este, es decir, como proclítico. Fíjate, en el caso del español moderno, los proclíticos se empleaban, o se emplean, mejor dicho, para las formas conjugadas. Pero en el caso del español medieval, del castellano medieval, los proclíticos se emplean para las formas no personales. O sea, se invierten las normas. No sé si lo logras notar. Un, Sí, exacto. Perfecto. Por ejemplo, en el caso del uso de los proclíticos en el castellano medieval. Primer, primer, primer ejemplo, sí. Lo hacer. Fíjate, allá hay proclisis. ¿Por qué? Porque el pronombre átono, en este caso marca de objeto directo masculino, está precediendo al verbo y separado de dicho verbo, aun cuando es una forma no personal, un infinitivo en este caso. Nosotros en la actualidad, siguiendo la norma moderna, diríamos hacerlo. O por ejemplo, le dar en lugar de darle. Nosotros en la modernidad diríamos darle. Pero fíjate lo que ocurría en este caso. Se está aplicando la norma medieval. El pronombre átono está precediendo al verbo y separado del verbo. Es decir, hay proclisis allí. Y hay proclisis en una forma no personal del verbo. En este caso, un infinitivo. Entonces fíjate cómo se cruzaron las reglas. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Y por qué esto es importante que ustedes lo reconozcan principalmente con miras al estudio de esa historia del español americano y de esos documentos coloniales americanos que vamos a trabajar? A lo largo del periodo colonial americano se registraron en la escritura muchas vacilaciones en cuanto al empleo de los clíticos. Es decir, en esos textos que ustedes van a estudiar, van a conseguir mucha inseguridad en cuanto al empleo de los pronombres átonos con respecto al verbo. ¿Por qué? Porque van a conseguir realizaciones que evidencian la norma moderna, pero también se van a conseguir, por ejemplo, un proveyolo. Es decir, van a conseguir también realizaciones que reflejan la norma medieval. O se van a conseguir, por ejemplo, un pasado se les, en lugar de un se les pasó. Van a conseguir realizaciones de la norma moderna, pero también van a conseguir, por ejemplo, casos de le dar o lo hacer. ¿Sí? O sea, van a conseguir ejemplos de las dos normas que acabamos de estudiar. Y de hecho, tan es así, para que veas que no miento, que estos ejemplos que tengo acá, como ilustración de la norma medieval, no son ejemplos tomados de textos medievales. Estos ejemplos que puedes divisar en la parte izquierda de la pantalla, que refleja la norma medieval, son ejemplos tomados de documentos coloniales americanos venezolanos de mediados del siglo XVIII. No son ejemplos medievales, son ejemplos americanos. Entonces fíjate cuánto duró esa mezcolanza entre la norma medieval y la norma moderna en el español americano, en la historia del español americano. Fíjate, mediados del siglo XVIII y todavía había muchísimas vacilaciones en cuanto al empleo de los críticos. Cuando hablo de vacilaciones me refiero a inseguridad, ¿sí? Entre emplear o lo medieval o lo moderno. Claro, la gente lo hacía inconscientemente, ¿no? O sea, era lo que sabían en el momento y ya. Bien, ¿todo claro hasta acá? Sí, pero Perfecto.
Entonces, vamos a continuar y bueno, ya para finalizar los cambios, estos cambios que se comenzaron a generar a partir del siglo XVI, vamos a estudiar los verbos, específicamente lo que ocurría con ser y estar y con haber y tener. Vamos a comenzar con ser y estar, que había muchas inseguridades en cuanto al empleo de uno u otro verbo. Y esa inseguridad llegó a América. Es decir, no solo se veía en los textos medievales, como tuvimos oportunidad de revisar el semestre pasado cuando estudiábamos los textos del Mester de Juglaría, sino que esa inseguridad logró subsistir a lo largo de la Edad Media, al término de la Edad Media, e incluso esa inseguridad llegó a América. ¿Vale? En cuanto al uso de los verbos. Pero para describir el caso de ser y estar, es preciso que estudiemos un poco la categoría del aspecto, es decir, la categoría del aspecto gramatical de los verbos. Fíjate, Andrés, que la categoría del aspecto está relacionada con la estructuración temporal interna de la acción verbal. Bien, repito, la categoría del aspecto gramatical, desde luego, está relacionada con la estructuración temporal interna de la acción verbal. Por ejemplo, Andrés, fíjate, hay dos tipos de aspecto, a saber, el aspecto perfectivo, o perfecto también se puede decir, aspecto perfecto, evidente en verbos que denotan acciones acabadas o que poseen un fin. ¿Sí? Reitero, hay dos tipos de aspecto, aspecto gramatical. Primero, el aspecto perfectivo o aspecto perfecto. Se puede mencionar de las dos maneras. Y ese aspecto perfectivo es evidente en verbos que denotan acciones acabadas o que poseen un fin. ¿Sí? Acciones verbales, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ya almorcé, en ese caso, en ese ejemplo, ya almorcé se puede evidenciar el aspecto perfectivo. ¿Por qué? Porque ya la estructuración temporal interna de la acción verbal indica que esa acción es acabada, ya culminó en el tiempo y que esa acción posee un fin determinado. Entonces, si ya almorcé, quiere decir que esa acción verbal tuvo un punto de culminación específico en el tiempo. Ya es un hecho pasado. Bien. Pero ahora, contrario al aspecto perfectivo, tenemos el aspecto imperfectivo o imperfecto, el cual se aprecia en verbos que dicen procesos o acciones que no finalizan, inacabadas o que no poseen un fin. Repito, contrario al aspecto perfectivo, tenemos el aspecto imperfectivo o imperfecto, también se puede mencionar de esa manera. Y ese aspecto imperfectivo se puede apreciar en verbos que dicen procesos o acciones que no finalizan, inacabadas o que no poseen un fin. Entonces, Andrés, a ver si entendiste esto. Si pensamos en el verbo comer, en el verbo almorzar, perdón, y si yo te digo ya almorcé o únicamente almorcé, esa acción evidencia un aspecto perfectivo. ¿Por qué? Porque hay un fin de esa acción en un momento, en un marco temporal determinado. Pero ahora, Andrés, si yo te digo
Almorzaré mañana en un restaurante. Esa acción evidenciaría aspecto perfectivo o imperfectivo. Almorzaré mañana en un restaurante. Imperfectivo, ¿no? Sí. Ah, imperfectivo. ¿Por qué? Eh, pues el verbo no ha tenido lugar. Entonces, no se puede decir que no haya Exacto, terminado. exacto, porque no es una acción acabada. Sí. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, reitero, aspecto perfectivo, evidente en verbos que denotan acciones acabadas. O si no son acabadas, que poseen un fin determinado, una finalización determinada en el tiempo. Pero contrariamente está el aspecto imperfectivo, el cual se aprecia en verbos que dicen procesos o acciones que no finalizan o que no acaban en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, Andrés es inteligente, esa es una acción que acaba en el tiempo o es una acción que perdura en el tiempo. Exactamente. Entonces, en ese enunciado, Andrés es inteligente, ¿qué tipo de aspecto gramatical se evidenciaría allí? Un uso imperfectivo. Un aspecto imperfectivo. Bien. Ahora, si yo te digo, Andrés salió corriendo, perfectivo. Muy bien. Quedando esto claro, ahora sí vamos al punto o al cambio que constituye el siguiente punto de la clase. Vamos a ver entonces qué ocurrió con los verbos ser y estar. Entonces, este cambio lo vamos a denominar de la siguiente manera: delimitación semántica de los verbos ser y estar. Delimitación semántica de los verbos ser y estar. Fíjate, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a comparar lo que ocurre en el español moderno para hacer el contraste con la norma medieval. Fíjate, en el español moderno el verbo ser indica propiedades y atributos inherentes al objeto. Es decir, propiedades y atributos que nunca van a cambiar en el objeto. Fíjate, si yo te digo, vamos a retomar el ejemplo, Andrés es inteligente. Eso no va a cambiar en el tiempo, ¿verdad? Se supone que no debería cambiar. Entonces, allí se evidencia un aspecto imperfectivo. Quiere decir entonces que el verbo ser, conforme a lo que establece la norma moderna, evidencia o refleja, desde el punto de vista del aspecto gramatical, un aspecto imperfectivo o perfecto. ¿Lo ves? Ahora, contrariamente, el verbo estar alude a propiedades accidentales o adquiridas por el sujeto. Es decir, alude a la transitoriedad, toda vez que estar exhibe un aspecto perfectivo o perfecto. Es decir, el verbo estar remite a propiedades accidentales o adquiridas, es decir, que pueden cambiar en el tiempo, que no son inherentes al objeto. Por ejemplo, Andrés, si yo te digo estoy cansado, ¿eso es algo inherente a mí o es algo accidental y momentáneo? Accidental.
Exactamente. Entonces, situándonos en esa perspectiva, el enunciado estoy cansado refleja un aspecto perfectivo o imperfectivo. Hay uno que saben que lo perfectivo es imparcial, por ejemplo, No, al revés. El imperfectivo es el que no tiene fin. porque Entonces, perfectivo. Exactamente. Entonces, fíjate. Vamos a ver algunos ejemplos en los que se evidencia el aspecto imperfectivo inherente al verbo ser. Por ejemplo, soy alto o soy bajito. Eso no debería cambiar. O sea, eso te va a acompañar por el resto de tu vida. O tú eres alto o eres bajito. Quiere decir que en el enunciado soy alto se evidenciaría qué tipo de aspecto, perfectivo o imperfectivo. Perfectivo, ¿estás seguro? ¿Seguro? sí, porque no cambia. Ah, porque no cambia, pero si eso no cambia, entonces quiere decir que el verbo ser en ese enunciado está reflejando una propiedad o atributo inherente al objeto. Ajá, o pelado allí. Quiere decir que en el enunciado soy alto se evidencia un aspecto imperfectivo o imperfecto. Por ejemplo, soy prieto. Prieto es moreno. Lo que pasa es que esto lo tomé de un ejemplo, tomé un ejemplo que adapté. Esto es un ejemplo colonial americano. Soy prieto, es decir, moreno, desde mi nacimiento. Eso cambiaría, eso tendría por qué cambiar. El hecho de que la raza de una persona. Bueno, solo Michael Jackson, sí, bueno, es que siempre me responden eso, que Michael Jackson sí la cambió. Pero en esencia, olvidándonos de Michael Jackson, eso no tendría por qué cambiar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, tú no te, por ejemplo, tu color de piel no te lo cambiarías. No, no creo que haya gente tan desesperada por eso. Bien, ahora vamos a ver tres ejemplos en los que se evidencia el aspecto perfectivo atinente al verbo estar. Por ejemplo, está escrito de su puño y letra. Algo puede o no puede estar escrito del puño y letra de alguien. ¿Sí? O sea, es algo que puede cambiar. No es algo que necesariamente debe ser así y que puede perdurar en el tiempo. Algo puede estar escrito en este momento de puño y letra de Hilbert, pero puede no estarlo. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo más obvio. Aquí se puede ver en términos como de contingencia o de incontingencia. Ajá, de contingencia, exactamente. El verbo estar refleja contingencia, algo que puede o no puede ser. Por ejemplo, estoy viviendo en Mérida. En este momento sí, pero puede que en el pasado no. Y puede que en el futuro no viva en Mérida. Entonces, en ese enunciado, estoy viviendo en Mérida, se evidencia aspecto perfectivo o imperfectivo. Perfectivo, exactamente. Muy bien. Ahora vamos a ver qué ocurría en el castellano medieval. ¿Por qué? Porque al igual que con el uso de los clíticos, específicamente en los casos de ser y estar, también las normas estaban invertidas en el castellano medieval. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la actualidad el verbo ser evidencia aspecto imperfectivo, en el castellano medieval el verbo ser evidenciaba el aspecto perfectivo. Fíjate cómo se invierte. Y en el caso del verbo estar, en el español moderno, este refleja aspecto perfectivo. Pero en el castellano medieval, estar reflejaba era aspecto imperfectivo. Fíjate. En la Edad Media castellana, el verbo ser era indicador de transitoriedad. Es decir, lo que refleja actualmente el verbo estar, algo transitorio, en el castellano medieval lo reflejaba era el verbo ser.
Es decir, el verbo ser en la Edad Media reflejaba propiedades accidentales o adquiridas por el sujeto. Entonces, en ese sentido, en el medievo, el verbo ser reflejaba aspecto perfectivo. Por ejemplo, en los textos medievales era muy común que te consiguieras el ejemplo de, o el enunciado, soy cansado. ¿Sí? Soy cansado. En ese enunciado, soy cansado, se está reflejando o se evidencia un aspecto perfectivo. ¿Por qué? Porque se está empleando el verbo para referir a algo que es transitorio. Yo estoy cansado ahorita, pero no necesariamente pude haber estado cansado en el pasado y no necesariamente tengo que estar cansado en el futuro. Eso es algo contingente, como tú dices, transitorio, momentáneo. Pero era muy común, repito, en la Edad Media conseguirte, por ejemplo, el enunciado, soy cansado. ¿Sí? No sé si me captas la idea. Sí, pero Ahora, contrariamente, el verbo estar indicaba atributos inherentes o esenciales al objeto. Es decir, fíjate, en el español moderno el verbo ser indica lo mismo, propiedades y atributos inherentes al objeto, pero se invirtieron las normas. ¿Por qué? Porque ese significado que actualmente tiene el verbo ser, en la Edad Media lo reflejaba el verbo estar, atributos inherentes o esenciales al objeto, de tal manera que estar a lo largo de la Edad Media presentó aspecto imperfectivo. Fíjate, por ejemplo, estoy alto en mi tamaño o estoy alto. Eso no debería cambiar en el tiempo, ¿verdad? Bueno, uno reduce un poquito el tamaño ya después de cierta edad, pero no necesariamente, no tiene que ser un cambio tampoco tan brusco ni tan dramático. O sea, tu estatura no va a cambiar tanto en el tiempo. Así que eso es un rasgo inherente a ti. Pero fíjate que en la Edad Media se empleaba el verbo estar con aspecto imperfectivo, es decir, para referir a atributos que no van a cambiar en el objeto. No sé si me sigues acá lo que te quiero decir. Bien. Fíjate, por ejemplo, estoy prieto desde mi natura. Mi natura es nacimiento, desde mi nacimiento. Estoy prieto o estoy moreno desde mi nacimiento. Eso sería un enunciado lógico para nosotros actualmente. no, Al menos no del todo, ¿verdad? no sé. Porque bueno, yo puedo estar moreno en este momento porque me bronceé mucho. Pero no es que necesariamente eso, ese color que agarré por el bronceado me va a durar todo el tiempo. Pero si pienso ya en mi color atribuido a mi raza, eso no va a cambiar. No tendría por qué cambiar a menos de que seas Michael Jackson, ¿verdad? Pero entonces emplear estar para referir a mi color de piel, a mi raza, por mi color de piel derivado de mi raza, para nosotros no sería muy lógico actualmente. Estoy negro desde mi nacimiento, porque soy de raza negra. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque eso es algo inherente a ti. Bien, pero a pesar de eso, en ese enunciado se evidencia aspecto imperfectivo. ¿Por qué? Porque se está mencionando allí un atributo que pertenece al objeto, es inherente al objeto y no va a cambiar. No es transitorio, no es contingente, como tú dices. No sé si logras ver la diferencia. Sí. ¿Te queda alguna duda con respecto a este particular? No, solamente dependiendo del Sí, perspectiva de lo exactamente. pues, Mira, lo imperfectivo, siempre cambia. claro, mira, fíjate. Lo imperfectivo, el aspecto imperfectivo, refiere a algo que no cambia.
Ajá, exactamente. Algo que no cambia. Y el perfectivo refiere a algo que sí cambia, algo que es accidental. Pero ¿qué pasa? En el español moderno, ese es el significado. Bien, pero ¿qué ocurría? Si vemos que el aspecto imperfectivo, es decir, algo que no cambia, actualmente lo referimos mediante el verbo ser. En la Edad Media, ese aspecto imperfectivo, es decir, lo que no cambia, se refería a través de estar. Fíjate, se invierte en las normas. Y actualmente empleamos el verbo estar para remitir a condiciones, algo que es accidental, algo que sí va a cambiar. Y entonces el verbo estar actualmente evidencia aspecto perfectivo. Pero ¿qué ocurría? En la Edad Media el aspecto perfectivo se evidenciaba en enunciados con el verbo ser. ¿Lo ves? Bien. Entonces, ya vamos a finalizar la clase, Andrés, con el último cambio o con el último punto. Y ese último punto tiene que ver también con una delimitación semántica, pero específicamente una delimitación semántica de los verbos haber y tener. Dos cositas antes de pasar al último, antes de comenzar el último punto, Andrés. Primero, a pesar de que esta norma moderna, que está acá en la columna derecha, con respecto a ser y estar, esa norma moderna se comenzó a establecer a partir del siglo XVI, había vacilaciones, como en todo. Es decir, usos indistintos de ser y estar, o usos equivalentes de ser y estar. A veces ser con aspecto perfectivo y a veces estar con aspecto imperfectivo. Eso duró durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa variedad de español que llegó a América reflejaba una mezcla tanto entre la norma medieval como entre la norma moderna, ¿sí? En cuanto a los usos de ser y estar. Te puedes conseguir en los documentos coloniales usos de ser con aspecto perfectivo y usos de estar con aspecto imperfectivo. De hecho, estos ejemplos que puse acá al final de la columna izquierda no son ejemplos medievales, son ejemplos coloniales americanos, venezolanos, de mediados del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces fíjate todo el tiempo que duró esta tendencia. De hecho, en un mismo documento tú te puedes conseguir eh, una mezcla entre lo medieval y lo moderno en cuanto al uso de ser y estar. Es decir, en un mismo documento tú te puedes conseguir usos de ser con aspecto perfectivo y a la vez usos de estar con aspecto perfectivo. Y también te puedes conseguir usos de ser con aspecto imperfectivo y a la vez usos de estar con aspecto imperfectivo en un mismo documento. Eso lo vamos a ver después. Ahora sí, pasemos a la delimitación semántica de los verbos haber y tener. Volvemos. Es preciso comparar la norma medieval con la norma moderna para comprender la diferencia. Como tú recordarás de lo visto en el curso de Historia de la Lengua, en alguna oportunidad comentamos que en la latinidad el verbo haber, específicamente habere, se empleaba para o como indicador de pertenencia, como indicador de posesión. ¿Sí?
Pero posteriormente, ya en el paso del latín al castellano medieval, incluso ya en el mismo latín vulgar, eh, y específicamente en el latín occidental, se fue descartando ese uso de haber como indicador de pertenencia y posteriormente el verbo haber fue pasando a constituir o se fue convirtiendo en auxiliar de los tiempos compuestos, lo que dio origen a un montón de tiempos perfectivos. Y específicamente el sentido de la pertenencia o de la posesión fue pasando progresivamente al verbo tener, por lo que quedó el verbo haber como auxiliar de los tiempos compuestos y el verbo tener como indicador de pertenencia. Entonces, fíjate, en el español moderno, la posesión es indicada a través del verbo tener, en tanto que haber está reservado para los tiempos compuestos. Entonces, fíjate, por ejemplo, si yo en la actualidad te digo, tengo dos carros, refleja la norma moderna, emplear el verbo tener como indicador de pertenencia. Pero si yo te digo, yo he dos carros, ¿no te sonaría un poco extraño? ¿Verdad? Sería muy extraño. Yo he dos Porque es carros. alguien tratando de hablar como alguien del siglo XVI. Exactamente. O te va a parecer eso, como que alguien está tratando de hablar al modo del siglo XVI. Fíjate, por ejemplo. Bueno, voy a omitir estos ejemplos de la columna derecha de momento para que pasemos a la norma medieval y comparemos. En la norma medieval, haber junto con tener era empleado como indicador de posesión, es decir, a pesar de que el uso de haber como indicador de posesión ya se había descartado o ya se estaba descartando en los inicios del romance castellano, logró pervivir a lo largo de toda la Edad Media. De hecho, si tú recuerdas los textos medievales que analizamos al final del semestre pasado, nos conseguimos con muchos casos de haber con sentido de tener. Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el verbo haber, incluso en la Edad Media, se empleaba como verbo transitivo, ¿sí? Es decir, se empleaba con un objeto directo. Por ejemplo, yo he un carro. Esa frase tiene un objeto directo, el carro. Bien, pero ¿qué pasa? Esta tendencia a emplear ya el verbo haber como indicador de posesión se fue ya descartando más pronunciadamente a partir del siglo XVI. Pero ello no quiere decir que el hecho de emplear el verbo haber como indicador de posesión no duró unos cuantos siglos más. Y mucho menos esto no quiere decir que emplear el verbo haber con sentido de tener esa tendencia, ello no quiere decir que no llegó a América. Claro que sí. El uso, ese haber con sentido de tener, llegó a América y se registró hasta bien entrado ya el periodo colonial americano. Te voy a dar unos ejemplos de haber con sentido de tener tomados de documentos coloniales americanos. Por ejemplo, esta famosa frase de los bienes habidos y por haber. ¿La has escuchado? Más o menos, nunca la has oído. Y no me olvido,
Ah, o por ejemplo, dinero mal habido. Exactamente. Eso también refleja el uso de haber con sentido de eh, como verbo transitivo, porque allí quizá lo ideal sería decir un dinero mal obtenido. Bien, exactamente. O por ejemplo, te voy a dar estos tres casos que estoy mencionando son tomados de documentación colonial americana, venezolana, de mediados del siglo XVIII. No, no son ni siquiera ejemplos medievales, pero reflejan la norma medieval. Fíjate, si cumple lo proscrito, puede haber la pena de 6 años de cárcel. Lo proscrito es lo prohibido, ¿sí? Si cumple lo proscrito, puede haber la pena de 6 años de cárcel. Cuando tú incumples algo, tú puedes haber una pena u obtener una pena. Obtener, ¿verdad? Exactamente. En este segundo ejemplo ocurre más o menos lo que tú acabas de comentar a propósito del ejemplo que proporcionaste, lo del dinero mal habido, que quizás sería más consono, según la norma actual, decir dinero mal obtenido. ¿Sí? Y fíjate este ejemplo tan curioso. Hube una doncella, esto es un ejemplo americano. Hube una doncella. Está hablando que la violó. Quizá lo más lógico decir, según la norma moderna, claro, esto que no lo vean una feminista porque nos mata, pero lo más lógico, según la norma moderna, o si aplicamos la norma moderna, sería decir, tuve una doncella u obtuve una doncella. O no sé qué te parece a ti. No, 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 fue que, claro, hay falta contexto, pero no, a lo que se refiere es que la obtuvo, la violó. Y vanagloriándose de que era una doncella, de paso. Entonces por eso te digo que esto no lo lea una feminista porque nos matan. Bien, entonces, claro, esto lo que tengo acá en la columna derecha es un intento de modernizar estos ejemplos que aparecen en la columna izquierda y que reflejan la norma medieval. Pero es para que más o menos te hagas una idea de que esa tendencia de emplear el verbo haber con sentido de tener llegó a América. Y que de hecho durante muchos siglos en el español americano, en el español colonial americano, había muchas vacilaciones y mucha inseguridad en cuanto al uso de haber y tener. Tanto así que durante muchos años se emplearon como sinónimos prácticamente. Es decir, haber con sentido de tener. Luego, claramente y ya con la aparición de la Real Academia en 1713 a comienzos del 18, se fue delimitando en la metrópolis los usos de uno y otro verbo y esa norma que se estaba conociendo en la metrópoli pues progresivamente se fue extendiendo también en el Nuevo Mundo. Pero los primeros escribanos que llegaron al continente americano y los primeros escribanos americanos que se formaron en el continente usaban indistintamente en muchos casos haber y tener. Precisamente porque esta delimitación semántica apenas comenzó, digamos, a resolverse a partir del siglo XVI y tardó un buen periodo de tiempo en lograrse. No sé si me capta la idea. Vale, perfecto. Entonces,